Hola, bienvenidos. En este video les vamos a hablar un poco y a modo de introducción de la información científica. ¿Qué es y qué características tiene? Pero, ¿por qué empezamos hablando de información? Nadie puede negar que el uso de información es indispensable para la vida cotidiana. Por ejemplo, si necesitamos tomar un ómnibus, necesitamos información. Necesitamos saber qué línea nos sirve, dónde está la parada y a qué hora pasa. Pero claro, que para aprender e incorporar todo el conocimiento de tu carrera, nadie te va a negar la importancia de la información. Pero, ¿qué tipo de información necesitamos? Claro, información científica. Tanto en tu vida estudiantil como en tu futura vida profesional, vas a necesitar recabar información para realizar cualquier tipo de trabajo o investigación. Para poder hacer esto, es importante conocer los distintos tipos de información y de fuentes que te van a ayudar a poder seleccionar cuál es la adecuada para vos dependiendo de las particularidades de tu proyecto. Para entender un poco más qué es la información científica, debemos comprender un poco cómo se construye la ciencia, ya que para hacer ciencia es necesario, como ya dijimos, trabajar con información. La ciencia tiene carácter acumulativo, es decir, que se construye en base a lo que se ha ido estudiando y demostrado antes. La ciencia también tiene carácter crítico, ya que los nuevos descubrimientos no son aceptados ciegamente, sino que son sometidos a pruebas. Y por último, la ciencia se hace en comunidad, pues no se investiga en forma aislada y los hallazgos se difunden en publicaciones científicas. De este modo pueden replicarse o refutarse experiencias. Ahora que entendemos esto, podemos preguntarnos, ¿qué es la información científica? Luis Javier Martínez define a la información científica como el conjunto de los registros o resultados de la ciencia del conocimiento basado en el método científico grabados y dados a conocer. Es un segmento reducido y cualificado de cuanto circula por Internet, que te interesa reconocer e identificar frente a otros géneros de información o contenido, lo que no siempre es evidente a primera vista. Hay diferentes tipos de información y no siempre es fácil darnos cuenta cuándo se trata de información científica o de otro tipo. Quizá para ello nos sea más fácil pensar en qué tipos de información no es información científica, pues sus objetivos y su alcance es otro. Por ejemplo, todos aquellos documentos que contengan información que denote expresión, tan sea de expresión de emociones, deseos, intenciones, no es información científica. Lo mismo sucede con aquellos documentos que denoten opinión, ya sea exposición de creencias, comentarios políticos, propuestas, iniciativas. Eso tampoco se considera información científica. Sucede lo mismo con aquellos documentos que tienen contenidos ideológicos, ya sea de ideas políticas, religiosas, morales o que tengan fines propagandísticos, divulgación de doctrinas con el fin de convencer a ser adeptos. Tampoco es información científica cuando hablamos de información que contenga publicidad, que esté dirigido a vender productos. ¿Está más claro? Ahora, para entender un poco más qué tipo de información vas a necesitar, tenemos que entender un poquito más qué fuentes de información hay disponibles y qué tipo de información contiene cada uno y cómo evoluciona esa información. Por eso va a ser muy útil que sepamos cómo es el ciclo de información. Por ejemplo, el mismo día que sucede algo en el mundo, que puede ser desde la aprobación de una ley hasta la declaración de una pandemia, podemos ver cómo dicho evento sale inmediatamente en el mismo día en la radio, la televisión y en Internet. Esa información suele ser de carácter breve, muy poco profunda y no entra en grandes detalles. A medida que pasan los días, comienza a aparecer información de este evento en forma un poco más detallada, sea en diarios o en periódicos, aunque sigue siendo destinada a un público muy general.
Con el paso de los días y de las semanas, comienzan a aparecer artículos en revistas de divulgación, es decir, revistas que profundizan quizá un poco más en las ramificaciones de este evento, hacen valoraciones sobre su impacto, pero siguen estando destinadas para un público general, que no tiene que tener ningún conocimiento previo del tema. Pasados quizá unos meses, la información comienza a aparecer en revistas académicas. Acá es detallada y exacta, pues proviene de investigaciones académicas del evento. Están escritas por docentes e investigadores y dirigidas a un público especializado. Con el paso de los meses y los años, la información se va recogiendo en libros, pues los mismos suelen ser mucho más generales que los artículos y abarcar con mucho más amplitud los temas. Es por ello que tardan un poquito más en salir. Y entonces, ¿qué hacemos con todo esto? En los próximos videos vamos a ver cómo buscar información fiable, cómo seleccionarla y finalmente cómo usarla en forma ética para el desarrollo de sus trabajos. Espero que haya quedado claro y nos vemos.